Bueno, pues buenos días. Vamos a arrancar este primer pensamiento tomando un texto de referencia que está en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 14, y dice así: el derecho se retiró y la justicia se puso a distancia, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo llegar. Mi intención es hacer una breve reflexión ante las próximas fiestas navideñas anticipadas ya por los anuncios comerciales y las luces típicas de estas fechas. Pero, bueno, el anuncio de la llegada del Mesías es esencialmente una buena nueva, la promesa de luz y salvación para el mundo. Pero este verso de Isaías es más que pertinente, ya que describe en muy pocas palabras la cruda realidad en la que viven millones de personas. Un año más viviremos la contradicción de recibir la alegría y el gozo de la promesa de un mundo nuevo y comprobar que la historia que escribimos los seres humanos hoy no deja espacio para celebración alguna. Los derechos de todo tipo son negados. La justicia la percibimos como algo muy lejano. La verdad es tergiversada y la falta de equidad anuncia un mundo sin futuro. Todos los elementos mencionados explican la situación de los refugiados, el aumento de la pobreza, el crecimiento de la riqueza en pocas manos, la violencia de muerte que no cesa. La inseguridad ciudadana y la violencia delincuencial indiscriminada fue siempre un arma de guerra de los imperios para someter y disciplinar sociedades, también para descomponerlas, haciéndolas entrar en procesos de barbarización social. Generación de bandas bien armadas, infiltración y asentamiento de redes mafiosas, narcotraficantes y demás crimen organizado transnacional, introducción de armas militares avanzadas, grupos paramilitares delincuenciales, son las recetas clásicas utilizadas. Si a ellas le unimos gobiernos que siguen a pie juntillas las políticas de saqueo y empobrecimiento social, el cóctel está dado para la descomposición social. Ejemplos los tenemos a montones, de sociedades permeadas por redes de corrupción que alcanzan todos los estamentos y ámbitos del Estado. Ese caos resultante es lo que busca y promueve el imperio, que sabe también que esa violencia generalizada de todos contra todos, donde las personas no se fían de las personas, en donde los proyectos de comunidad, los afanes colectivos y la lucha social y política en general son desbaratados por el miedo, con mayúsculas. No pueden ya ofrecer resistencia seria y se produce su saqueo. Así agredió el imperio a Nicaragua y a Venezuela, dejando un reguero de muerte y destrucción. Así convirtió a México en una sociedad barbarizada que solo con López Obrador y ahora con la presidenta Sheinbaum se ha empezado a dar un proceso de reversión muy lento. Todos recordamos la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. De igual modo le ocurrió a El Salvador, Guatemala y Honduras. La reciente matanza en las favelas de Río, con 117 personas asesinadas por orden del gobernador Claudio Castro, nos deja sobrecogidos. Colombia es un ejemplo mundial de barbarie social por excelencia, donde los asesinatos de sindicalistas, líderes sociales, luchadores comunitarios, representantes indígenas son el pan nuestro de cada día, desde un punto del tiempo en que se pierde la memoria. El presidente Petro, aunque lo intenta, consigue muy pocos avances. Es conocida la matanza de exguerrilleros firmantes de los acuerdos de paz, exterminados casi en su totalidad tras desarmarse y convertirse en partido político. Pero ningún otro lugar como Haití para ejemplificar el genocidio social sin que medie masiva intervención militar directa. Sin embargo, con permiso de Haití, es Ecuador el que se lleva la palma en cuanto a la rapidez de un experimento de destrucción social sin recurso a la intervención también militar directa. En un año y poco ha pasado de ser uno de los lugares más tranquilos del mundo a encabezar las cifras del crimen del continente americano. Perú, tras el golpe de Estado que encarceló al presidente electo Pedro Castillo, no ha hecho sino disparar también la cifra de guerra social delincuencial. Esta destrucción también alcanza a Argentina, que es otro país cada vez más golpeado, donde para vivir hay que sacar de cualquier lado que se pueda. Y después, nuestro complejo mediático institucional legislativo nos dice cada día que todas esas son, entre comillas, democracias, y que el problema está en Venezuela y Nicaragua, justo los únicos países donde la práctica totalidad de indicadores sociales están en alza y donde buena parte de la sociedad se siente cada vez más pueblo. Además, en ningún otro lugar del continente existe la seguridad en todos los sentidos que hay en Cuba, a pesar de la monstruosa agravación del bloqueo que soporta desde hace décadas. Siempre con votaciones mayoritarias en toda la comunidad internacional y con las carcajadas del imperio por oponerse al fin del bloqueo.
¿Cómo puede celebrarse hoy algo que responda a un sentido de buenas nuevas? De que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Solo podemos responder con un viaje a nuestro mundo interior, tanto de carácter individual como de carácter comunitario. Viaje que nos disponga para afrontar el reto de cambiar esta dura realidad, combatir hasta el último aliento que el Señor nos dé. No hay ningún otro desafío para la Iglesia hoy. Dejar de lado debates estériles y alzar los ojos y buscar a Jesús en la infinitud de excluidos de este mundo. ¿Seremos capaces de responder a Él? ¿Habéis escuchado esta noticia? Un experimento social revela que 33 de 42 iglesias en Estados Unidos negaron ayuda a un bebé hambriento. Mujer pide ayuda a distintas iglesias para alimentar a un supuesto bebé desnutrido y solo 9 respondieron positivamente. Su objetivo no era avergonzar a las instituciones religiosas, sino más bien exponer las limitaciones del sistema de apoyo para familias en crisis. De las 42 organizaciones religiosas contactadas, solo 9 ofrecieron asistencia directa, mientras que el resto se excusó derivando a la mujer a bancos de alimentos y otros recursos comunitarios. Su intención era fomentar la empatía y la solidaridad, no dividir a las comunidades religiosas. Empleó incluso el llanto de un bebé grabado para que mientras ella pedía ayuda, pudiera la persona del otro lado encontrar esa solidaridad, esa empatía con aquella madre que supuestamente necesitaba alimento para su bebé. Así que el propósito de esta mujer era unirnos y mostrar compasión social, afirmó. Preferiría que las miráramos a las iglesias con la misma amabilidad que esperamos recibir. En pocas semanas iniciaremos un nuevo año. Recordemos el lema de Lutero, Iglesia siempre reformada. Se trata de revisar en profundidad nuestra misión como Iglesia en el mundo, de preguntarnos si nuestras convicciones y nuestras prácticas responden al grito de paz y salvación anunciado en aquella primera Navidad a unos humildes pastores. Estamos ante una tarea ingente que requerirá una mirada crítica permanente sobre nuestra reflexión y acción. Dejar fluir el Espíritu en nuestros corazones para iluminar al mundo que a menudo pretendemos esconder, a los excluidos, con el fin de no perturbar nuestra paz, buscar el derecho y la justicia del reino de Dios sobre todas las cosas. No estamos solos. En esta tarea tenemos a Emmanuel, Dios con nosotros. Afirmar la fe y la esperanza en Él es lo único que necesitamos para responder a la vocación a la que hemos sido llamados. Termino con un texto, con una promesa de las muchas que tiene la Escritura. Está en el capítulo 59 del libro de Isaías con el que hemos comenzado, versículo 21. Dice así: y este será mi pacto con ellos, dice el Señor, mi espíritu que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán jamás. De tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. El Señor lo ha dicho desde ahora y para siempre. Sabes, Antón, llevo años peleándome con la idea. Quiero decir, peleándome no, pero bueno, combatiendo la idea con la que me encuentro muy a menudo, especialmente por parte de gente cristiana a la que conozco, ¿no? Con respecto a la pertinencia de celebrar ciertas cosas. Bueno, la gente que me conoce sabe que soy navideña, soy un alma navideña y a mí me gusta mucho celebrar la Navidad. De hecho, he empezado ayer, hemos empezado antes, incluso que se inicien las luces, bueno, que se enciendan ya todas las luces que están pues ya instaladas en todas las calles de la ciudad, es algo espectacular. Pero yo ya he empezado. Y hemos empezado reuniéndonos un grupo de gente, de amigos de iglesia, de gente también que no es de la iglesia, pero que nos conoce. Y nos reunimos, efectivamente, para decir, bueno, hemos empezado y vamos a intentar, lo decíamos ayer, pues que haya luz, ¿sabes? Iluminar un poco. Y de hecho, hemos encendido las luces que teníamos en casa y resulta que un vecino, que es el dueño de la casa, dijo, qué bien.
a ver si traemos un poco de alegría a este barrio, que está muy oscuro. Qué bonito. Sí, justo dijo esto, hay que darle alegría a la cosa, ¿no? Y, ¿sabes? Me invitaba a pensar justo en lo que tú nos estás comentando, porque es evidente, y es tremendo el texto de Isaías, que el derecho y todos los derechos efectivamente están conculcados en todas partes. Es algo absolutamente espantoso lo que está pasando, lo que está ocurriendo es horrible. Cómo se incumplen los derechos, cómo se cometen injusticias de todo tipo, tanto de forma institucional como desde una perspectiva también humana, ¿no? De convivencia. Hay injusticias de todo tipo, hay maldad de todo tipo. Hay, lo comentábamos el otro día también, hablando de estos temas, pues degradación de todo tipo. Y yo creo que no solo es necesario celebrar, creo que más que nunca es necesario celebrar algo. Y que recordemos el sentido de la celebración, es decir, de lo que tenemos que celebrar, no solo en Navidad, en cualquier momento del año y en cualquiera de los días. Porque Manuel, es cierto, Dios está con nosotros. Y nosotros deberíamos celebrar que Dios está con nosotros. Y deberíamos compartir buenas noticias, no malas noticias. Porque nosotros tenemos las mejores noticias. Y a veces nos olvidamos de esa idea de iluminar las oscuridades. Y estoy completamente de acuerdo contigo. Mientras estabas hablando, escribí: falta amor, falta empatía, falta solidaridad, falta calor, falta calidez. Y nosotros, si decimos ser luz del mundo, si decimos ser llamados a ser la luz del mundo, deberíamos estar repartiendo kilos de amor, de empatía, de solidaridad, de calor, de calidez. Nosotros deberíamos ser aquellos que alimentamos al bebé, sin esperar a que llore. Si alguien llega, ¿verdad?, y tenemos en nuestras manos la posibilidad de hacer algo, hagámoslo. Y yo creo que la mejor forma de celebrar es compartir. Entonces la pregunta a lo mejor sería, ¿tienes algo que puedas compartir? ¿Y tienes algo que efectivamente puedas dar a otros de lo que tú has recibido primero? Pues yo me voy a quedar con esa pregunta para seguir pensando de qué manera puedo compartir y puedo mostrar efectivamente lo que yo hago. Compasión social, nos decías también. Sería mucho, ¿eh? Sería un tema para hablar y para dedicarle un tema entero a la compasión social, una expresión muy interesante. Así que gracias, porque creo que es un buen momento para hablar de estas cosas y para preguntarnos qué vamos a hacer de aquí a que termine el año y luego también. Germain, ¿por dónde empezarías? Bueno, yo iniciaría diciendo que es interesante en el mundo en el cual vivimos actualmente, en la era en la cual vivimos actualmente, donde vemos que la ilusión de que todo está bien, de que puedes alcanzar mucho, de que puedes tener todo lo que quieras, etcétera, embriaga al mundo en una forma tan impresionante que al final deja solo caos. Es impresionante. Ahora, cuando nuestro hermano Anto leía, me situaba, soy de Venezuela para colmo, y analizaba desde ciertas perspectivas cómo el mundo se ha trastornado, cómo el mundo ha cambiado, cómo esa lucha de poderes ha llevado a que hombres aplasten a naciones enteras, a pueblos enteros, al mundo entero. Y me hizo recordar lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice por acá: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, basaba en ese pensamiento bíblico, dicho por nuestro Señor Jesucristo, que es el resultado de, no es que el mundo como tal quiera vivir así, sino que a causa de la maldad, ese es el resultado. Cierto, así es, ¿no? Como los países se ponen no se incauta droga, pero se matan personas. Se matan lanchas que son narcolanchas, pero no se coge un gramo de... O sea, realmente hay un derecho internacional que es que no se respeta y bueno, solo lo hace el ejercicio del poder, ¿no? Entonces, personas inocentes puede que estén muriendo por culpa de la soberbia y el deseo de saqueo de ese imperio que necesita cada vez más, que lo ha hecho siempre a lo largo de los siglos. No podemos obviar la historia, a pesar que muchas veces a la hora de estudiarla no la han tergiversado, pero cuando pues ya tenemos acceso a determinada información, pero nos damos cuenta de que la realidad es que nos hemos cogido en los países de habla hispana, pero si nos vamos al Medio Oriente, o sea, es que en realidad el sufrimiento de la población es tremendo, ¿no? Entonces solo hay intereses geopolíticos de por medio, por lo tanto es el contexto que dijo el Señor que encontraríamos al final del tiempo, ¿no? Como tú has leído, ¿no? Así que se ha multiplicado la maldad y oiréis de guerras, rumores de guerras, esto no os turbéis, pero esto va a ser así hasta el final, ¿no? Es la tremenda realidad, porque el ser humano, pues mientras empuña un arma, pues se cree con derecho. Hay una familia de Honduras que me acompaña, teniendo niños pequeños, me acompaña a la iglesia de Lorca.
Y es que me cuenta verdaderamente cosas terribles que suceden en Honduras, que no es por eso, pero una persona está con sus sobrinos, están ahí, están almorzando en un bar y llegan unos jóvenes y les dicen, oye, pues invítanos a un litro de cerveza. Pues el hombre les da el litro de cerveza y luego vuelven a por otro litro. Si queréis un litro, trabajar y otro litro, ¿no? Y al salir lo mataron. O sea, realmente es como si la vida no vale nada en el momento en que una persona considera que no vale nada, ¿no? ¿En qué contexto social se puede dar eso, no? Entonces, si nos llaman a nuestra iglesia, ¿cuál es nuestro motivo de existir? Y hay un bebé llorando al otro lado y dicen, por favor, ayúdanos. Y dicen, mira, que la Cruz Roja que Cáritas te va a ayudar, o es que tú no vas a tener recursos. ¿Cuál es el sentido del asistir del pueblo de Dios? Pues yo creo que es socorrer, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesús, ¿eh? Nunca dejó a nadie sin atender, nunca dejó a nadie sin sanar, sin enseñar, pues por difícil que sea, y como he dicho, en esta tarea no estamos solos, Dios está a nuestro lado, porque mucha es la mies y pocos los obreros. Así que el trabajo es ingente, pero en este contexto vivimos y en este contexto debemos de desenvolvernos. La verdad que es un desafío ahora en este tiempo, pues ser cristiano y ser un seguidor del Maestro. No sé cómo lo veis vosotros. Porque yo me aíslo, no quiero saber nada porque hay tanto donde hacer. Pues alguna gotita de agua puedes tal vez aliviar, ¿no? En algún rincón de donde vives, de donde estás, empezando por tu propia familia, ¿no? Yo creo que has señalado muy bien que vivimos en el imperio del miedo, pero no centrándolo en un país. No. Yo creo que el imperio del miedo lo marcan todos los países. Salvabas a dos. Sí. Bueno, yo no salvo a ninguno. Porque es verdad que unos lanzan misiles a narcolanchas y hay otros que promueven el narcotráfico que mata a miles de vidas por ahí. De Cuba tenía un pastor cubano, amigo, que me decía, por contar un chiste contra el régimen vas a la cárcel durante 30 años. No es algo para ensalzar, cuidado. Yo creo que todos son exactamente lo mismo, porque en definitiva Jesús lo dijo, no tenéis lucha contra carne ni sangre. Aquí quien domina es el enemigo. Y el enemigo domina a los estados y los estados oprimen a las personas. Y no es muy distinto a lo que ocurría en la época de Jesús. En la época de Jesús el imperio romano aplastaba a todo el mundo y los propios dirigentes hebreos aplastaban a su pueblo. A mí me gusta la forma de actuar de Jesús. Cuando hablabas esas buenas nuevas que trae Jesús, no intenta cambiar sistemas, intenta cambiar la vida de las personas. Y ahí es donde somos llamados, a cambiar la vida de las personas. ¿Cuál es mi círculo? Mi círculo no es intentar cambiar esta sociedad que por cierto, no tiene solución. Vamos de mal en peor y además está dicho así. Sí. Pero mi prójimo, mi próximo, el que está cerca mío, sí que puedo cambiar su vida. Sí que puedo llevarle buenas nuevas, le puedo llevar esperanza. Me ha gustado mucho cuando has dicho las iglesias tienen que dejar de vivir en debates estériles, mirar a Jesús y aplicar tal y como él vivía aquí. Y Jesús no hizo grandes planteamientos de cambiar el mundo teóricamente, sino empezó a cambiar la sociedad, ¿verdad? Y cambiando la sociedad de unos pocos que le rodeaban, cambió el mundo. Yo creo que somos llamados a eso, somos llamados a actuar. A veces nos quedamos paralizados con el no puedo hacer nada, ¿verdad? Y es cierto, el experimento me ha gustado, aunque en definitiva no deja de ser alguien que está engañando para intentar ver cómo reaccionan las personas. Y me voy a tu texto, por la maldad que impera, el amor se enfriará. En definitiva, te están engañando para intentar sacar una historia ahí detrás, pero eso ni siquiera debiera de hacernos dejar de ayudar. O sea, cuando viene alguien a nuestras iglesias pidiendo ayuda, nosotros no deberíamos ver si me está engañando o no me está engañando. Vamos a hacer aquí una comisión a investigar a las personas y cuando yo tenga claro si me engaña o no, ya se pueden haber muerto de hambre. Jesús, cuando alimentó allí a los 3.000, entre los 3.000 que comieron estaban sus enemigos. Seguramente. Yo estoy seguro, porque los sacerdotes le seguían a todas partes, o sea, les dio de comer, eran sus enemigos.
Jesús no se rasgó las vestiduras, no le importó. Somos llamados a hacer el bien a todo el mundo. Y creo que a veces como iglesia, y eso tenemos que aprender, quien nos viene necesitamos cambiarle su vida. Si nos está engañando, para sí acarrea juicio. Pero no podemos excusarnos justamente con esto. Como hay tanta maldad, primero me voy a asegurar que es verdad, y cuando me asegure que es verdad, o te vas a Cruz Roja que te hagan allí una investigación, que te manden al se me ha ido el nombre ahora mismo. Bueno, Banco de Alimentos. No. No sé Antes de ir al Banco de Alimentos tienes que pasar por... A los servicios sociales. Servicios por sociales. servicios sociales, gracias. Sí. Que te mire el trabajador social, que te haga un estudio de tu vida, entre los cientos de estudios Fijaos que tienes que hacer. hay vídeos que circulan que son bulos, por lo menos es lo que se ha dicho en la información, de que mirad lo que estas mujeres marroquíes han dejado en el cubo de la basura, porque ellas, en el contenedor, porque ellas no quieren estos alimentos, y luego es todo mentira. O no. Yo Bueno. he trabajado en Adra muchos años y al principio nos dimos cuenta que ellas no comen todo. Entonces es un problema no de ellos, porque si a vosotros os dieran un lomo, ¿qué haríais con él? Bueno, claro, lo rechazas. Yo no lo comería. Hay que rechazarlo antes, no después. Pero hay que saber el idioma. Claro. Muchas veces vienen y no saben siquiera el idioma. Sí. Lo que hay que estar es preparado para darles lo que ellos pueden comer. Entonces, eso es problema de quien reparte, que no está respetando la idiosincrasia de la otra persona. El objetivo del vídeo es, digamos, poner el foco en determinada nacionalidad y que haya rechazo hacia esas personas que reciben ayuda, y fíjate, la tiran. Señalar al diferente. Claro. Pero es que hay que respetar al diferente. Por ejemplo, a la hora de repartir ropa, hay países donde el rojo no está bien visto, es color del demonio. Entonces tú puedes enviarles cazadoras buenísimas rojas, jerseys de abrigo. No van a coger nada de eso, lo van a rechazar. Culturalmente. Porque claro, tienes que aceptar su cultura, al igual que tú quieres que respeten la tuya. Entonces es necesario ayudar, pero hay que saber ayudar también. Pero lo que uno no puede decir es... Bueno, como si a lo mejor tiran la ropa, como si no toman la comida, bueno, pues entonces vete a otro sitio y pide, porque Jesús no haría eso. Jesús ayudaría y ayudaría en la forma adecuada a cada persona. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a luchar contra ese imperio del miedo dando luz. Y me voy a la primera, ese primer pensamiento que nos ha traído Esther, dando luz donde yo estoy, en la forma en que yo puedo, y no dejar de iluminar al nivel en que puedo hacerlo. Y no cambiar el mundo, pero cambiaré mi círculo cercano. Y con eso ya habré empezado a cambiar el mundo. Sin duda. Sabes que me estabais llevando a pensar también, y vamos concluyendo, que efectivamente yo voy un poco por esa línea, ¿no? Cuando hablamos de empatía, tenemos que hablar efectivamente de lo que es la verdadera empatía. O cuando hablamos de solidaridad, tenemos que hablar de lo que es la verdadera solidaridad. Tirarle por el aire un paquete de garbanzos a alguien no es solidaridad, no es empatía. Es otra cosa. No me atrevo a denominarla ahora mismo, pero bueno, cada uno que le ponga el adjetivo que quiera. Pero nosotros, que somos cristianos, muchas veces no vamos un paso más allá, como nos dice la Biblia también que hacemos, ¿no? Te pido 1 kilómetro, dale 2. A veces nos falta seguir un poco más allá y desarrollar esa sensibilidad que nos ayudaría a no cometer ciertas torpezas que cometemos. A veces es por ignorancia, pero a veces también, sinceramente, es porque no dedicamos el tiempo necesario a preocuparnos por los demás. Y yo estoy en la línea de que efectivamente hay que preocuparse de conocer al otro para poder ayudarle mejor también. Y a veces lo que necesita la otra persona no es que le lancemos un paquete de nada, es que le demos un abrazo, es que nos preocupemos por su situación, es que charlemos un ratito y tenga alguien con quien hablar y en quien confiar. Porque además estamos centrándolo en lo material, pero hoy por hoy hace falta tanta ayuda emocional, tanta ayuda psicológica, tanto apoyo social, tanto apoyo desde la perspectiva de la injusticia. Fíjate que utilizas el texto de Isaías que habla de que la justicia se fue al garete y de que, ¿verdad?, el derecho se torció. Hay muchísimas personas ahora mismo que tienen suficiente para comer, de hecho no hay ningún problema, estamos en un país en el que los índices de sobrepeso y obesidad están disparados y está siendo un problema de salud importante, ya me estáis entendiendo lo que quiero decir, pero no prestamos atención
a las muchísimas injusticias que se cometen, a los muchos estigmas que hay, no nos preocupamos muchas veces, hablo en general, ¿de acuerdo? Estoy haciéndome un mea culpa también. No nos preocupamos muchas veces de las verdaderas necesidades de la gente. Es lo que nos diferencia muchas veces de Jesús, que sabía lo que necesitaban las personas y se preocupaba de darles exactamente lo que necesitaban. A Zaqueo le dio reconocimiento, por ejemplo, ¿recordáis? Porque necesitaba reconocimiento social, porque se sentía un outcast, de hecho lo era. Y él le reconoció, y le reconoció por nombre. Y la pregunta es, ¿estoy en disposición de reconocer lo que los demás necesitan? ¿Estoy en disposición, efectivamente, de reconocer cuando hay una injusticia e intentar ser una persona que apoye a la persona que está sufriendo una injusticia? Además de que pueda, efectivamente, ayudarle en alguna necesidad física, pero a veces lo único que necesita la persona es que la reciba a mi casa y echarle un poco, para que se sienta también apoyada y sienta un calor humano que a lo mejor no tiene. ¿Cuánta soledad hay? ¿Podríamos, como cristianos, sin hacer absolutamente nada más, paliar soledades, por ejemplo? Es decir, hay tanto campo de acción en un mundo como este que está tan oscuro que a veces a lo mejor lo centramos efectivamente en, y es muy fácil, ¿eh? Me voy a comprar 4 kilos de algo, los dejo en el departamento de Adra y me voy a mi casa y ya está. Ya he cumplido con la sociedad esta semana. Y a lo mejor la cosa va por otro lado. ¿Qué os parece? Brevemente. Exactamente. Es eso. Exactamente. ¿Qué os parece? Es eso, sí. Se trata de empatizar. Ahora, cuando nos metamos en esta burbuja consumista, materialista, navideña, llena de luces, de anuncios, en vez de estar pensando qué voy a comprar, qué voy a preparar de cena, qué voy a regalar, piensa que mucha gente de esa que es obesa es porque está comiendo un tipo de alimento que Exacto. no puede acceder a determinado y le ocasiona pues eso, ¿no? Ganar peso, porque come siempre el mismo tipo de carne, el mismo tipo de patata frita o yo qué sé, ¿no? Exactamente, No sé qué decir, de salchicha o de alimentos procesados que son los baratos, ¿no? Entonces es lo que habría que ver. Yo creo que siempre cerca, como tú dices, tenemos soledades y necesidades físicas que cubrir. Solamente es que, como hemos dicho en la meditación, estemos abiertos al Espíritu y Él nos va a dar oportunidades. Estoy seguro. Sí, yo quería mencionar algo y que lo dijiste, Esther. Conocer al otro, la importancia de conocer la real necesidad de la otra persona. Y usted mencionaba, Antonio, algo importantísimo que era el revisar a profundidad nuestra misión. Totalmente importante. Y yo me hacía la pregunta, ¿cuál es nuestra misión? Generalmente nosotros decimos, si nuestra misión es anunciar el Evangelio y vamos por la calle quizá proclamando Cristo te ama, Cristo viene, Cristo. Pero nos olvidamos que parte de la forma de anunciar el Evangelio es precisamente por testimonio. Y eso implica amar a nuestro prójimo. ¿Ya? Claro. En la medida que nosotros amamos a nuestro prójimo, estamos anunciando de una forma más eficaz, vamos a decirle de esa forma, el Evangelio de Cristo. Porque si no amamos a nuestro prójimo, a quien vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Cristo, a quien no vemos, dice la palabra de Dios? No vemos. Entonces es muy importante eso. Y para finalizar, algo que decía nuestro hermano Richard hace un segundo, que decía que hay que dar realmente lo que la gente necesita. Lo que realmente necesita la gente. Y te recojo eso y aprovecho lo tuyo, Esther, porque somos llamados a dar buenas nuevas, no a descargar conciencias. O sea... eso es verdad. Sí. Es cierto. Participamos, por ejemplo, en el programa del Banco de Alimentos, pero a mí hay cosas que me hieren. O sea, yo cuando estoy en el Banco de Alimentos y estás recogiendo alimentos y dice la gente... Ahora, en esta época que se va a recoger, dicen, sí, hay que dar que por lo menos coman el día de Navidad. Wow. Eso es un descargar conciencias. Eso es como yo me voy a pegar una comilona, mi conciencia me dice, qué pena la gente que no tiene nada. Bueno, pues les doy para que por lo menos este día coman. No somos llamados a descargar conciencias, somos llamados a aliviar, a dar buenas nuevas. Tienes un vecino que está solo, que sus hijos no la atienden. Esta semana en el trabajo me venía una mujer que sus hijos no la atendían y venía con el vecino, que era quien la atendía, quien la había llevado el día de Navidad a comer a su casa. Somos llamados a eso. Somos llamados a dar buenas nuevas a quien está cerca, al lado, no a descargar la conciencia, no venga, que coma todo el mundo en día de Navidad y ya con esto no hemos solucionado nada. O sea, ni vamos a solucionarlo, no tenemos posibilidad, porque pobres tendréis hasta el final del mundo. Pero yo tengo una misión que hacer. Yo tengo una labor que realizar
y unas buenas nuevas que dar. Y entonces lo que no me puedo quedar en la inactividad. Tengo muchos campos en los que puedo funcionar, ¿vale? No necesito hacerlo todo, porque tampoco puedo hacerlo todo. Es verdad. Pero lo que no podemos es dejar de hacer la obra de Jesús. Jesús no estaría parado inactivo, viendo cómo hay gente sola, viendo cómo hay gente que sufre, viendo hay gente desesperada. Me contaban esta semana de un crío de 40 años y otra mamá de 30 y pico que se han suicidado. Wow. Que eso no sale por ningún medio porque, por lo menos en España, hay un silencio. Sí, una orden de no publicar todo el tema de los suicidios para no darle más auge del que pueda tener. Pero ¿en qué situación podían estar para dejar a sus críos pequeños? ¿Qué falta de horizonte? Sí, sí. De visión. ¿Cuánto dolor encima? A eso soy llamado yo, a intentar dar buenas nuevas. No voy a conseguir llegar a todo el mundo, pero a quien tenga cerca, a ese tengo que llegar y tengo que hacer lo que Jesús haría. Entonces, la inactividad, como tú decías, Esther, llego, te doy, 100 euros en comida, aquí en la puerta de Adra, me voy a mi casa, que otro lo reparta, yo ya he hecho mi parte. No has hecho nada. No has hecho nada. Sí. Te has descargado la conciencia. Entonces, no somos llamados a descargarnos la conciencia, somos llamados a dar buenas nuevas, que es algo muy distinto. Y con amor. Sí. Y con amor, y con amor. Pues aquí lo dejamos, abro una puerta, pero para otro debate, al hilo también de algo que comentaba Santón. Si tuviéramos una pequeña idea de lo que están viviendo mucha gente en muchos de estos países, de los que se escapan con lo opuesto, no trataríamos como tratamos a muchas de las personas extranjeras que viven entre nosotros. Y hemos sido llamados a tratar con amor a los extranjeros, que nadie sea extranjero entre los tuyos, ¿eh? Eso la Biblia lo dice claramente. Y sin embargo, todavía en nuestros ámbitos, todavía a veces se estigmatiza al extranjero, no se trata con amor al extranjero o se dan por sentadas muchas cosas con el extranjero. Si hablaras con el extranjero, te darías cuenta de que en algunos casos de lo que huyen es de la muerte, de una vida horrible y de muchas situaciones que ni se te ocurre que se viven en algunos países. De manera que, bueno, eso debería fluir de otra manera y sería para otro debate que podamos hablar de cómo tratar al extranjero y a la extranjera que está entre nuestras puertas. Y que además, Esther, el mandamiento dice que el extranjero que está ante tus puertas está sujeto también, ¿verdad?, a tu bendición. Y que además, Esther, si estuviéramos en su misma situación, haríamos exactamente lo mismo. Y querríamos que nos trataran bien también. Fíjate que cuando Dios se lo dice a Esther, le dice, acuérdate que tú también fuiste extranjero. Extranjero, me gusta mucho ese texto de los Salmos que dice, sálvanos, oh Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Es que yo me siento partícipe de todas las naciones. Allí donde hay cristianos que siguen al Señor, me siento hermano de ellos en la fe, ¿no? Claro, entonces, no estoy aquí yo con mi nacionalidad, con mi terruño y con mi país, que es el más mejor del mundo. Que no. Que yo sé que aquí se ha apretado la soga y mucha gente tuvo que salir de aquí en un momento en que la dictadura pues perseguía, asesinaba, ejecutaba extrajudicialmente a muchas personas solamente por su ideología. Con tu nacionalidad sí, porque no somos ciudadanos de este mundo. No, claro, nuestra ciudadanía está en los cielos. Ni más ni menos. De donde esperamos al Señor Jesucristo. Y menos mal. Es verdad que el derecho se ha retirado, siguiendo tu misma argumentación de tantas personas extranjeras a las que se trata como si no tuvieran derechos o como si no tuvieran ley. Hay tanto que decir y hay tantas buenas nuevas que dar. La Biblia no dice eso, y el Dios en el que creemos es un Dios que te respeta como eres y además le da igual de donde seas, que es que eso nos lo hemos inventado nosotros. Claro, eso es otro planeta y otro mundo. Claro. Gracias, Antón, porque nos invita, ¿verdad?, a hacer una reflexión, creo que muy pertinente en estas épocas y en estas fechas, pues para poder también compartirla con otras personas y recordar cuál es efectivamente nuestra misión. De gracia recibiste, da de gracia. De amor recibiste, da de amor. De salvación recibiste, proclama las buenas nuevas de la salvación. Estamos para eso. Y la Navidad va de eso, por cierto, no va de otra cosa. Así que, bueno, para que vayan fluyendo ideas y para que vayamos compartiendo en positivo. Seguimos en la Iglesia en Casa, vamos a escuchar un poquito de música que nos va a poner Julián y enseguida nos vamos también al estudio de Biblia, que también vuelve a ser un bonito lío para poder comentar.